Chicos, el día de hoy vamos a hablar de la masonería en México y primero pues vamos a aclarar este punto de qué es la masonería. Bueno, la masonería es una organización a manera de secta que lo que buscan es la generación de conocimiento, es como una especie de fraternidad entre diversas personas de manera jerárquica que se apoyan entre sí, que tratan de hacer partícipe a la sociedad del conocimiento. Son, como les decía, fraternidades que desde la Edad Media, desde las cruzadas, se vienen dando y tienen como objetivo, pues bueno, generar más miembros y esos miembros, pues que puedan apoyarse entre sí. Eh, en México, la masonería empieza desde la época colonial y a partir de la independencia, en el año de 1821, buena parte de los gobernantes de México hasta 1982 presumiblemente pertenecieron a la masonería. Apenas se produjo la independencia política, las pocas logias existentes salieron a la luz y multiplicándose rápidamente. Con la llegada oficial del agente y ministro plenipotenciano estadounidense Joel Poinsett entre 1822 y 1823, la naciente masonería mexicana se divide en dos grandes corrientes políticas, nunca definidas del todo. Poinsett promueve la creación de la logia del rito yorquino eh, y proclives a los intereses estadounidenses. Aquí en México llegaron dos grandes logias. ¿Cuáles fueron esas logias? Bueno, la logia yorquina, perteneciente al rito de York, y la logia escocesa, la cual venía de Europa y que profanaba la gran mayoría de los españoles peninsulares. Entonces, la logia escocesa por mucho tiempo estuvo reinando y gobernando en el territorio de la Nueva España y a principios de el México independiente. Podemos decir que parte del imperio mexicano, del primer imperio mexicano, es gracias a este rito de masonería, al rito escocés. Y de 1821 hasta 1982 se promueve que la gran mayoría de los presidentes de México pertenecían al rito yorquino, al rito de York. Entonces, pues podemos ver que la masonería ha estado muy metida en la vida política, social y económica del país, aunque en un principio los grupos masónicos no se crearon con el fin de intervenir dentro de la política. Pero sí podemos hablar de la masonería en México, que tiene una estrecha relación con esta parte, ¿no? No se puede comprender la vida política y social del país sin la masonería. Vamos a ver en un principio cuál es la logia escocesa. Eh, el rito escocés original se autodefine como masonería simbólica de San Juan de 4 grados. Los venerables maestros de la logia simbólica de San Juan reciben además el grado de maestro instalado. Es decir, la logia escocesa se medía a partir de grados dentro de la misma organización. Sobre ellos se sumará el de Real Arco, que incluye además el grado de excelente maestro. A diferencia del rito de York, en los grados superiores del rito escocés no existen los denominados grados crípticos. Concluye así la masonería propia de dicha organización para acceder entonces a los grados de caballero de Malta y caballero templario. La logia escocesa se relaciona mucho a esta parte de la sociedad mexicana y novohispana que pertenecían a el conservadurismo, a conservar todo lo que ya se venía dando, ¿no?
Cuando hablamos de la instauración del Imperio Mexicano, podemos hablar directamente que esta logia intervino para que este fuera el sistema de gobierno en el México independiente, en los primeros años de México independiente. Estamos hablando de 1821 a 1824. Entonces, en que todavía estaba instalado el primer imperio mexicano. Y sabemos que el primer imperio mexicano estuvo a cargo de Agustín de Iturbide. La logia escocesa, como tal, siempre tuvo una postura de conservar lo que ya se venía dando y funcionaba dentro del sistema novohispano, es decir, un sistema monárquico, que se mantuviera la religión como tal completamente católica, y muchas cosas como la esclavitud, como los sistemas de educación completamente cerrados, sin acceso a mujeres y mucho menos a clases indígenas, pues eran ideas que pertenecían directamente a esta logia, a la logia escocesa. Entonces sí, podemos hablar que la logia escocesa era la logia de la masa conservadora del país. Generalmente estaba comprendida por todos los españoles peninsulares que no se regresaron a España después de la independencia de México, y por un sector de grupos criollos que estaban a favor de estas ideas conservadoras todavía. Por otro lado, como ya vimos, de Estados Unidos nos llega la logia yorquina, la cual llega en 1822 gracias a Joel Robert Poinsett, quien fue el creador de la logia yorquina en México. Era perteneciente al rito yorquino y trae los ideales de Estados Unidos a México, la cual dio origen eventualmente al Partido Liberal Mexicano. Ojo, si hablamos de la logia yorquina, hablamos de esa masa completamente liberal. Por eso es que durante mucho tiempo gobernaron al país y gobernaron a las masas que tenían cierta influencia pues de estas ideas liberales, ¿no? De la logia yorquina. Y ojo, la logia yorquina siempre atendía a los intereses de Estados Unidos. Por eso es que Joel Robert Poinsett es enviado por parte de la masonería yorquina en Estados Unidos para intervenir en las decisiones de la política y la vida socioeconómica de México. Entonces, si hablamos del rito yorquino, pues bueno, intenta persuadir al emperador Agustín de Iturbide, a Iturbide I, en adoptar un modelo republicano como el de los Estados Unidos. Si bien en el primer imperio mexicano no estaba instaurada una república como tal, sino que era un sistema monárquico, todas las partes del país se dividían, bueno, no se dividían, perdón, se unían como un solo reino que era el imperio mexicano. La persuasión de lo que es el sistema republicano de Estados Unidos se dio a través de esta logia, ¿no? Como Agustín de Iturbide se encontró en un escenario en que era respaldado y apoyado por la logia escocesa y por los conservadores, cuando empieza a tener cierta influencia de la logia yorquina y de los liberales, es cuando Agustín de Iturbide no sabe hacia qué dirección jalar y empiezan los conflictos entre si es necesario conservar el sistema imperialista o cambiar a un nuevo sistema que sería el sistema republicano. Finalmente, esta intervención del poder de la logia escocesa termina con la salida de Agustín de Iturbide a Europa, al cual no se devolvió a ver más, y la instauración del sistema monárquico, perdón, del sistema republicano, el cual derivó en la Constitución de 1824 y la elección del primer presidente electo de manera democrática, que fue Guadalupe Victoria en 1824 y es el primer presidente de México. Bueno, Poinsett
quien sirvió como representante no oficial de Washington, que es la capital de Estados Unidos, fue principalmente enviado para expandir la frontera sur de su país mediante la adquisición de las extensas provincias del norte del nuevo imperio. Ojo, algo característico de Estados Unidos son dos documentos muy importantes. Uno de ellos es la doctrina Monroe y la otra es el Destino Manifiesto, el cual nos menciona que los cuales nos menciona que Estados Unidos está determinado, una, a gobernar el mundo entero, dos, a extenderse del norte al sur. La idea de que llegara la logia yorquina aquí a México era parte de que México se pudiera anexar en un futuro a Estados Unidos y que Estados Unidos nos pudiera controlar de alguna manera. Y de hecho, cuando México se instaura como una república federal, adopta muchas cosas del sistema norteamericano. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en un principio, si bien los gobiernos eran de 4 años, al igual que en Estados Unidos, tenían acceso a reelecciones. Entonces, un presidente en México podía reelegirse las veces que fuera necesario o podía quitarse del poder en el momento que él determinara y en el que él quisiera. Lo mismo los sistemas socioeconómicos trataron de adaptarse lo mismo al sistema norteamericano, al sistema mexicano. Obviamente con sus variables de que Estados Unidos sí tenía un respaldo socioeconómico tanto de Francia como de Gran Bretaña, y México no tenía ese respaldo porque al ser una pequeña nación completamente independiente, los otros imperios no quisieron intervenir en México por miedo a represalias de España, quien hasta 1821 no aceptaba la independencia de México como tal. Bueno, esto es la logia yorquina y la logia escocesa. En resumen, la logia escocesa es o fue la logia de los conservadores y buscó tener siempre todas las partes del país de una manera monárquica, mientras la logia yorquina siempre fue la logia de la liberación o de la libertad, y a ella también tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de la época de las reformas estructurales, de la época en que se separa la iglesia del poder, sobre todo si hablamos de gobiernos como Ignacio Comonfort y Benito Juárez, que se llevan a cabo las leyes de reforma. Bueno, pues la logia yorquina tuvo mucha influencia para que se lograra consolidar esta destitución de la iglesia dentro de la vida sociopolítica del país. Bueno, chicos, muchísimas gracias, espero que les haya gustado el tema y cualquier duda, cualquier aclaración pueden hacerlo en la caja de comentarios que está aquí abajito, y pues me dio gusto explicarles este tema. Muchísimas gracias.